El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, gracias por recibirnos en sus casas. Otra noche de Hablando de Frente, donde tocamos temas políticos, de actualidad, nacionales, jurídicos. Cuando no pueda vernos aquí los jueves a las 7:30, recuerde que estamos en YouTube, en las redes de Vallarino Panamá y de Next Panamá. Hoy voy a tocar un tema que es complejo, que me preocupa, que voy a tratar de dimensionarlo en la forma en que lo veo que está ocurriendo en Panamá y en América Latina también. Y lo voy a dimensionar porque creo que hay que empezar a hacer conciencia de lo que se está haciendo en el país y que también se está repitiendo en otros países. Fíjense, me ha llamado la atención mucho. Bueno, ya vieron la elección de Perú, que Perú hace un giro fuerte hacia la izquierda, es decir, ante un presidente que cree bastante en el socialismo tirando al comunismo, y eso para un país, ahora les voy a dar mis consideraciones sobre eso. Un país como Nicaragua, que tiene a casi todos los candidatos presidenciales que compiten con el presidente Ortega, y también un país tirado a la izquierda, que a todos los tiene con alguna orden de detención o alguna persecución por parte de las autoridades judiciales del país. En muchos países de América se han iniciado procesos. De hecho, hoy la Fiscalía a Keiko Fujimori, la candidata que resultaría de oposición y que ha venido corriendo por la derecha en Perú, hoy la Fiscalía le ha solicitado detención para la candidata presidencial Keiko Fujimori. Vi también en Brasil, cuando no se dejó correr al presidente Lula da Silva, y después se expresó que todo lo que se había hecho por el juez Moro estaba mal hecho, que había violado las normas y que él debió correr. Vi aquí en Panamá una decisión que yo no compartí, en la cual Ricardo Martinelli no pudo postularse en su momento dado a la alcaldía de Panamá. Los resultados de él haber corrido, pues hubieran sido cuando menos interesantes poder saber ese resultado. Pero ¿qué me preocupa? Aquí y en otros países, por vía de los medios de comunicación, de las redes, de estos pseudo grupos independientes, ojo, se me olvidó Chile, que hizo casi un descarte de los partidos políticos, entrando una línea, entre comillas, independiente a regir el país. Y esto, como yo lo decía en otras ocasiones, también ocurrió en Venezuela. En Venezuela, cuando había la disputa entre el COPEI y otros partidos en los tiempos de la era democrática de Venezuela, pues se entró a descalificar a todo el mundo en todos los partidos, y así sale la figura mesiánica de Chávez, que en su momento dado dijo que él no tenía ningún interés de mantenerse en el poder por muchísimos años, pero que hasta el día de hoy, si él no estuviese muerto, quién sabe, todavía estuviese en el poder, o seguro estuviese en el poder. Pero su sucesor, que también fue supuestamente un presidente que debía estar por unos años, pues ahí está la cantidad de años y la forma devastada en que está Venezuela. ¿Cómo puede esto incidir en Panamá? Miren, yo he estado siguiendo las noticias y yo quiero comentarles a ustedes, un gobierno, al igual que una empresa privada, al igual que personas, van a cometer errores. Por supuesto que van a cometer errores. Yo recuerdo una de las primeras conversaciones que yo tuve con el presidente electo actual. Y una de las cosas que yo le dije fue que se cuidara como presidente, porque yo no conozco un presidente que en materia técnica no hiciera determinada violación a la ley, ya sea queriendo o sin querer.
Y es que un presidente está sujeto a miles de peticiones, a miles de solicitudes, a miles de cuestiones, y cualquiera de ellas puede ser el día de mañana una ilegalidad que puede derivar incluso desde una falta administrativa, una falta a la ética, hasta a un compromiso penal. De hecho, y aquí se ha interpretado mal el contenido del artículo 191 de la Constitución Nacional, porque precisamente por eso, ante un presidente completamente expuesto a las diferentes situaciones que se van a dar en el país, es que el artículo 191 de la Constitución Nacional dice que los presidentes solo son responsables por tres situaciones, tres numerales muy puntuales. Y es que precisamente si eso no se hace así, ustedes imagínense un presidente en Estados Unidos que el día de mañana lo llamen a responder por un homicidio en Irak porque él agarró y mandó las tropas allá y allá se murió un joven o lo que sea, y él teniendo que responder por eso. O responder por determinado acto de inteligencia en donde digan estuvieron espiando en Panamá o estuvieron haciendo eso, y respondiendo el presidente de Estados Unidos. Entonces, bajo esos criterios, yo no puedo avalar, porque no puedo decir que avalo, no puedo decir que me gusta que hagan un tipo de vacunación hacia un lado u otra no, pero sí les puedo decir que hay una agenda mediática muy bien coordinada tendiente a desacreditar no solamente al gobierno, a todos los sectores políticos como tales. ¿Y quién se beneficia de esto? Dos sectores muy claros yo estoy viendo estar detrás de esto. Los pseudo llamados independientes, que no son otra cosa que intereses empresariales, que a los intereses empresariales le interesa muchísimo que las fuerzas políticas estén divididas. Si yo tengo un país débil, un gobierno débil, una asamblea débil, un sistema judicial débil, y yo soy una fuerza económica en el país, yo tengo un patio, pero ideal para hacer lo que me da la gana. Entonces, entender que van a haber situaciones de errores en un gobierno, claro que las va a haber. Y tratar de justificarlas es hasta peor. Pero sí llama unos, cómo yo valoro lo que es una crítica versus lo que es realmente una agenda tendiente a desacreditar a un gobierno. Ok, yo veo que le ponen una vacuna a un expresidente y puede no gustarme y puedo hacer la crítica, pero cuando yo veo todos los titulares de un país haciendo de ciertos medios muy específicos, refiriéndose específico a esto como si hubiera sido el fin del mundo y que fuese lo más importante del país, empieza a preocuparme el por qué esos medios, por ejemplo, cuando un presidente decide hacerle una cirugía a personas allegadas a él y pagar esa cirugía, como se hizo en gobiernos anteriores, ¿por qué eso no fue el mismo escándalo mediático en cada uno de los titulares, en cada uno de estos memes, si no se gastaban $100, si esa preferencia era por decenas de miles de dólares? Entonces, cuando yo tengo que entender desde el punto de vista humano que cuando uno llega a una presidencia debe ser muy, muy, muy difícil. Y yo incluso le expliqué al presidente, le dije, presidente, usted sabe que esto es tan fácil como que alguien lo va a llamar y usted conoce a alguien de repente de la nana que era de su casa, o la va a llamar, mire, presidente, es que no necesitamos, no conseguimos una medicina, no hacemos esto y tal y cual. Y si el presidente agarra y se pone a llamar el teléfono para llamar a la Caja del Seguro Social para que agarren y le consigan a ella, ya se va a debatir si hubo un tráfico de influencia. Desde las cosas más simples que hay, de un niño que, ojo, con buen corazón y todo, puede un niño necesitar un trasplante y ese niño lo mandan a Estados Unidos y lo mandan en el avión presidencial y todos aplaudimos eso y de hecho nos sentimos legítimamente felices por el niño. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué los otros niños de Panamá no tuvieron esa oportunidad? ¿Por qué fue este el escogido? Fue porque lo escogieron en un programa de televisión y lo hicieron muy popular y entonces eso hizo que agarraran y se lo llevaran. Pero si me preguntan a mí técnicamente en derecho,
eso va a ser igualdad para eso y para todos los niños, pues no, entonces un presidente se va a enfrascar en una multiplicidad de decisiones y que van bajando hacia los diferentes responsables. Yo no estoy de acuerdo que se diga que aquí no se pueden controlar las vacunas, pero también es una realidad que se tiene que buscar en el nivel de responsabilidad que tiene una persona. Es decir, en el caso famoso que se ha dado en los últimos días, famoso porque lo han hecho famoso de todas maneras, de la supuesto centro de vacunación clandestina, yo tengo que hacer ejercicios como abogado. Cuando la gente dice, corren, metan presa, hagan esto, tal y cual, tal, yo tengo que explicarles a ustedes como abogado qué tiene que pasar antes de meter preso a las personas. Pues va una periodista, entra a un domicilio sin ninguna autorización judicial, valga decir, para eso, y entonces es lo que ella interpretó de eso. De hecho, si yo fuera el bien del inmueble, pudiera cuestionar si ella estuvo ahí con mi permiso y si el otro se quedó o no con mi permiso y si eso es o no una violación de domicilio desde el punto de vista estrictamente penal. Pero ahora, con el relato que se ha hecho, yo vi 17 personas. Había algo que decían que era la Pfizer. Y ellos agarraron y yo vi que entraron 17 personas y salían 17 personas. Y entonces yo establezco que ahí se estaba haciendo una vacunación. ¿Es posible que sea vacunación real de la Pfizer? Claro que es posible. ¿Es posible que hayan sido vacunas del Estado? Por supuesto que también es posible. Pero es posible, y digo solamente remotamente posible, que esas vacunas hayan venido de afuera. También. Es posible que las personas que están señalando no sean las que tienen la responsabilidad. También es posible. Es posible que fueran vacunas falsas. También es posible. Es posible que esas vacunas se las hubiese hurtado alguien que trabaja en un depósito y que no sea el ministro o la ministra o un director. También es posible. Es posible que en el momento en que hayan ido a aplicar unas vacunas a las personas que están haciéndolo en los centros reales de vacunación, le pongan una inyección falsa a alguien y una enfermera guarde el frasquito y se vende por fuera. También es posible. ¿Y por qué yo hago todas estas explicaciones? Porque cuando se va a hacer una investigación, tiene el Ministerio Público, y no acostumbro, los que ven mi programa, a defender el Ministerio Público, pero la fiscal Ruth Morcillo no puede agarrar y empezar, haría muy mal si lo hace al tambor batiente de los medios de comunicación, decir, vamos a arrestar a esta, vamos a meter preso a esto, secuestre esto. No, ella tiene que hacer una investigación a ver a dónde la lleva esa investigación. Y si tienen incluso que ofrecer recompensa, entrevistar al conserje, a los que fueron, pedir las cámaras de vigilancia del edificio, agarrar a todas las personas, nutrirse de la extracción de los datos de lo que puso la periodista y se confirma que eran vacunas y que eso, en efecto, provenían del Estado. Entonces, ahora, ¿quién las sacó del Estado? Se empiezan a establecer los responsables. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de esto en relación a cuando es ministro, ministra? Esto no se trata de las personas del PRD. Esto lo están haciendo con miles de diversas personas que lo único que va es inmediatamente el descrédito. No le demos ningún chance de explicar nada a nadie. Presunción de inocencia, queremos que lo voten, queremos que lo metan preso, queremos que todo. Y se está haciendo con muchas personas. Cuando no toca al lado de uno, entonces quedarse callado es malo, porque puede ocurrir que eso se devuelva después hacia el lado de uno. Entonces nosotros tenemos que tener extremo cuidado cuando nosotros avalamos estas bullas públicas de gente que cuando se hicieron las cirugías en la presidencia, pagadas en el gobierno de Juan Carlos Varela,
Yo no vi a ninguna de ellas rompiéndose los panties en televisión y agarrando y diciendo, sí, es que cómo le hicieron la operación a ese señor y cómo le pagaron $80,000 a este otro para la otra operación, ni cómo se gastaban $16,000 en pasajes para ir a Japón y tanto para allá lo del Papa y cómo se gastaron $1 millón en un testigo protegido y cómo se gastaron $60 millones para esto. Yo no vi a ninguno de ellos jalándose los panties para hacer ese tipo de protesta. Eso me indica que sus comentarios, que sus críticas van más allá de ser críticas e intentan ser un claro descrédito. Es una pelea de los de allá, de calle arriba, con calle abajo, y que en el momento en que terminen de desacreditarse lado y lado, pueden surgir algunas cosas que son importantes y son precisamente de los que les quiero hablar. Pueden surgir varias formas de gobernar. Una forma de gobernar es la anarquía. Nadie manda. Aquí cada quien que haga lo que quiera y que se aplique la ley del más fuerte. El que mejor pueda nivelarse en esas aguas, bueno, eso es perfecto, eso es la anarquía. Aquí pueden venir dictaduras, como en efecto hay dictaduras o democracias light, o dictaduras light, como los queramos llamar. Porque es que hoy día tenemos presidentes con elecciones, pero que no tienen separación de poderes, que es lo que en verdad hace una democracia. Entonces tenemos presidentes que controlan el sistema legislativo, que controlan el sistema judicial y que eso se convierte de inmediato en una dictadura light. Eso no es democracia, es la decisión de un hombre, es casi un rey que manda sobre los servicios policíacos, sobre los servicios de inteligencia, sobre los servicios de la Asamblea Nacional y sobre el órgano judicial. Y cuando eso pasa, entonces tenemos que rezar que esa persona que es dictador tenga buenas intenciones. Porque si tiene buenas intenciones, quién sabe, hace cosas buenas por el país. Pero en un altísimo porcentaje de los casos, las dictaduras terminan desviándose a causar desmanes, atropellos y terminan rompiendo pues toda posibilidad de vivir adecuadamente en un país. Cuando nosotros hablamos de una plutocracia, ustedes oyeron al expresidente Guillermo Endara en una ocasión en campaña hablar de eso. Que eso no es otra cosa que la democracia de los sectores ricos que se ponen de acuerdo para, en una apariencia de democracia, gobernar el país. Y para eso se necesita un poder judicial débil, una asamblea débil, una presidencia débil, y para eso se crean pequeños grupos, el grupo tal de independencia, el grupo tal de representación de la ciudadanía tal, el grupo tal de que agarra y representa a Amnistía Nacional en tal cosa. Pero estos grupitos los conforman 5 personas que en muchos casos están inmediatamente relacionados a gente de los medios de comunicación y a gente vinculados a grandes intereses económicos y que muchas veces, como buenos empresarios, tienen por objeto acabar a la competencia, a cualquiera que no le guste en su finca, y eso empieza a hacerle muchísimo daño al país. Ahora, le dije que había 2 grupos que yo veo que están tratando de sacar de esto. Los otros son peores, porque de alguna manera este grupo termina permeando por lo menos riquezas en otros sectores. Pero el grupo de los comunistas, que yo tengo que respetar porque son gente que tiene una idea de cómo debe ser el país y el sistema económico, pero definitivamente distinta a la mía. Y yo pues lo único que tengo que hacer es respetar como ellos piensan, pero decirles por lo menos cuál es mi modo de pensar, porque yo pienso que ellos están equivocadísimos. Porque ¿qué vienen los comunistas?
los comunistas dicen, mira la cantidad de plata que tiene esta gente. Agarremos a los ricos y vamos a quitarles toda la plata. Todo y lo repartimos. Y así está Venezuela, y aquí está Nicaragua, y ahí están los varios ejemplos de estos países comunistas que por supuesto no terminan respondiéndole a su población. Porque ¿qué es lo único que se puede repartir? Es la riqueza. Y si no hay riqueza, no hay nada que repartir. Entonces, ¿cómo funciona esto? Agarran y se van a la fábrica de lo que sea, de soda, de licores, de galletas, de perencejo, y le dicen, te quitamos la fábrica. Nosotros somos el Estado y nosotros te quitamos la fábrica de galletas. Perfecto. Le quitaste la fábrica de galletas y esa plata, esa millonada de plata, se la vas a dar al pueblo. Y todo el mundo aplaude porque eso en teoría se puede vender muy fácil. Pero ¿qué pasa? Que cuando le hicieron eso al de la fábrica de galletas y al de la fábrica de licores y al de la fábrica de soda, pues el de la fábrica de libros, el de la fábrica de carros, el de la fábrica de salió huyendo y se llevó toda su plata del país. Y esa plata no se puede repartir. Y la plata que se gastaban esas personas en el país tampoco se puede repartir. Porque es que aquí hay que entender el capitalismo, cómo es el capitalismo salvaje y cómo puede matizarse eso. Porque cómo es el capitalismo, mira, esa persona tiene una casa de 3 millones de dólares ahí y tiene otra casa en Buenaventura de 2 millones de dólares y esa persona tiene tanto en sus empresas, pero lo que a veces no se saca es que esa persona que tiene la casa de 3 millones de dólares se la compró a alguien más chico, a una constructora para que le hiciera ese trabajo. Y esa constructora tuvo que contratar pues a un electricista y tuvo que contratar a un albañil y tuvo que contratar a un tipo que instala las puertas y tuvo que contratar a un baldocero y tuvo que contratar a un ingeniero y tuvo que contratar a un arquitecto y tuvo que contratar a la empresa de materiales que vende los materiales para hacer esa casa. Y después tuvo que haber un bienes raíces y tuvo que haber un notario y un abogado que escrituraba sobre esa casa. Porque eso es como permea la economía. Y cuando el señor ese tiene la casa tan grande, pues tiene que contratar a alguien en el servicio doméstico y tiene que contratar choferes. Y si tiene miedo por su seguridad, pues contratará también escolta. Y así va permeando la economía. Y entonces ese señor hace lo mismo en la casa de playa y allá se vuelven a contratar arquitectos, se vuelven a contratar ingenieros, se vuelven a contratar maestros de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Y el señor tiene una empresa. Y en esa empresa tiene que contratar una secretaria, un asistente, un mensajero, un contable, tiene que contratar abogados, tiene que contratar eso y así va permeando la economía. Entonces nosotros lo que queremos no es menos ricos en el país, queremos muchos más ricos en el país. Y entonces enseñarle a la gente cómo se le quita la plata a los ricos de manera adecuada. Porque la mejor forma de hacer eso es porque los ricos pagan. ¿Por qué pagan los ricos? Los ricos están dispuestos a soltar la plata. En efecto lo hacen para comprar carteras lujosas, carros lujosos, viajes, restaurantes, etc. Entonces tú tienes que entrenar al país y tienes que darle educación a tu población para tener plomeros de calidad que cobren bien, para tener gente en tecnología que cobre bien, para tú agarrar y tener gente que pueda hacer productos y servicios que se vendan bien. Y cuando tú educas a tu población de manera adecuada y le das los oficios, entonces tú le vas a enseñar a tu población algo tan simple como, señor, la educación es como una especie de maquinita de plata que usted decide cuál va a utilizar. Entonces, si usted decide que usted no va a estudiar nada, a lo mejor usted va a terminar trabajando en un trabajo que le va a pagar 300, 400 dólares al mes, y usted va a hacer algo que no tiene mayor posibilidades de generar ni ahorros ni nada por eso. Pero de repente usted aprendió 2, 4, 5 semanas, lo que sea, a manejar, y ya usted puede hacer un servicio de chofer, o usted puede hacer un servicio de Uber, y esa sola habilidad ya le va a dejar a usted recoger un poco más de dinero. Pero de repente estudia unos meses y estudia para plomero, o estudia para técnico de aire acondicionado, o estudia para electricista, o para albañil, o lo que sea. Y eso le va a generar una maquinita de plata que le va a dar más dinero por horas. Si usted se queda ahí,
Esa es la maquinita que usted decide en la vida comprar. Pero si usted sigue estudiando, usted de repente adquiere un título, ya sea de contabilidad, o de abogado, o de ingeniero, o de doctor, o de dentista, o lo que sea, que son profesiones que sirvan en el país, que no estén sobrepobladas, pero que se necesite en el país y que sea algo que le guste, y usted empieza a darle a las personas servicios de abogado, servicios de contable, servicios de ingeniero, y su maquinita de plata va a dar un poco más de plata de eso que está. Y entonces usted se empieza a educar como empresario o como microempresario, y con esos fondos usted empieza a hacer su propio emprendimiento y usted va a generar más dinero si usted empieza a hacer un pequeño restaurante, usted empieza a hacer la venta de determinadas cosas, una tienda, tienda en línea, vende sus servicios de manera más comercial que solamente profesional. Y usted va a empezar a desarrollar más dinero, porque esa es la forma realmente en donde usted empieza a interactuar más con el mercado. Y finalmente, claro, cuando usted empieza ya a tener riqueza de más o empieza a tener sus ahorros, pues usted empieza a invertir. Entonces usted empieza a invertir en bienes raíces, porque los bienes raíces le van a dar plata por hacer nada, y usted empieza a invertir de repente en la bolsa de valores, porque usted no está haciendo nada con la plata y eso le va a dar plata, y usted le presta a la gente plata y eso le paga intereses. Entonces usted es un inversionista. Y así hay 10 categorías de esto. ¿Qué hace diferente en un país? Miren, a mí me duele, y verdaderamente me duele, cuando nosotros tenemos un país que el subsidio aquí es darle un tanque de gas a la persona, es quitarle $20 de la cuenta de luz, es hacer esto, porque para mí, yo puedo entender el subsidio, pero debe ser temporal. Y aquí sí recuerdo una frase del general Omar Torrijos, que siempre me llegó desde chico. Y la frase decía algo así como, lo que quiero para mi pueblo, lo quiero para mis hijos, algo similar. Y entonces vendría a hacerse la pregunta, si usted pudiera dejarle algo a sus hijos, ¿usted le dejaba una bolsa de arroz todos los meses, un tanque de gas todos los meses, una que le bajen $30 de la factura? ¿O usted lo prepararía a él en la escuela, en la universidad, en un oficio, en cuestiones de tecnología, de robótica, de lo que fuera? ¿Qué haría usted por su hijo? Y eso es lo que un gobierno tiene que hacer por el país. Educar a la población en todo sentido. Cuando nosotros tengamos una población educada profesionalmente, educada cívicamente, educada en temas de no autodestruir el país, entonces nosotros podremos agarrar y decir, ve, nosotros lo que queremos no es menos rico en Panamá, queremos más rico, porque cuando vienen los ricos se reparte esta riqueza. Pero si no se educa, entonces sí es una riqueza que no se reparte y pasa a ser injusta y genera problemas como país. Si yo no doy oportunidades para educarse, si yo no doy oportunidades a los micro, medianos y pequeños emprendedores, si yo no doy financiamiento, si yo no genero un país fácil para el pequeño emprendimiento, si yo no genero situaciones de seguridad jurídica en donde tengo un país igual para todo el mundo, complico el país. Y entonces no logro los emprendimientos. Porque es que yo aquí cuando oigo a veces temas de la migración, que hay que regular la migración, que hay que tener temas de migración, pero yo también pienso que nosotros deberíamos invitar a estas categorías. Yo tendría visa de inversionista para, visa de migrante para magnate. Todos los magnates que vengan acá y acá les damos condiciones especiales, porque es que ese tipo me trae una cantidad de plata si viene a Panamá, que por supuesto que yo le tengo que hacer esa facilidad. Si yo tengo que tener visa para los que hacen tecnología e innovación, por supuesto, abierta aquí. Para los hospitales de alta tecnología médica que puedan venir a instalarse en Panamá, por supuesto que lo hago aquí. Porque esas personas, cada vez que una persona va a operarse en Estados Unidos, $100,000, $20,000, $200,000 y muchas veces muchísimo más. Si eso lo podemos hacer como país, nosotros tenemos que hacer eso. Pero eso es para los que vienen de afuera, para los grandes cerebros, la gente que está detrás de esta innovación, de la robótica, la última tecnología. Esas personas como país tenemos que invitarlas y a los que vienen a enseñar eso a nuestro país. Como tenemos nosotros que agarrar y generar un país en donde decimos, espérate, también vamos a generar los que crean riqueza aquí. Vamos a ayudar a los exportadores. Porque es que si yo tengo un país en donde yo
agarro $1 mío de mi bolsillo y se lo paso al contable y le pago $1 al contable y él después me paga $1 por mi servicio de abogado, pues ni él es más rico ni yo tampoco. La manera en que el país es más rico es trayendo exportaciones, haciendo exportaciones, trayendo exportadores, mejorando la agricultura de este país. También tenemos que tener seguridad jurídica. Nosotros no podemos estar, aunque a mí me parezca que el contrato puede mejorarse, ya sea esta semana, lo he escuchado, que si con Minera Panamá, que si con NG Power, que si el tema de Panama Ports. Miren, no tienen idea el daño que le hacen al país cuando le dicen desconozcan los contratos previos que tienen. Aquí hay que pasar una ley, presidente, y ojalá me escuche, en donde pasado determinada cantidad de años no se puede ni siquiera discutir ese tema. Porque hay que traer seguridad jurídica. Porque eso es el equivalente a que un abogado de mi oficina agarre a un cliente y le dé un precio de $300 y a mí no me gustó y yo no se lo honre porque eso lo hizo alguien de mi oficina. No, eso tiene que honrarse porque lo hicimos como país. Y si no tenemos eso, no tenemos seguridad jurídica. ¿A qué quiero venir con este programa de hoy? Estoy muy preocupado que todo lo que se diga de Panamá por parte de panameños y que justifica tonterías como las de las famosas listas grises que nos meten aquí, es un problema abrir una cuenta bancaria en Panamá. Hoy hablaba con una banquera y todo lo que piden aquí para abrir una cuenta bancaria a personas. ¿Y cómo usted va a Estados Unidos? Aquí está mi pasaporte, gracias, vengo a abrir una cuenta. Ah, muchas gracias, pase usted. Estamos haciendo que nuestro país lo haga todo difícil, todo problemático, que nuestro país sea un caldo de conflicto. Y tiene que llegar el momento en donde las personas de las fuerzas políticas, óigame presidente, por favor, esto es con usted hoy, y también con los líderes de la oposición y aquellos que se llaman independientes, llegó la hora de hablar y sentarse a hablar por el país, o aquí en no corto tiempo, en no mucho tiempo, perdón, vamos a tener enfrentamientos. Aquí en el 68 hubo bala, en el 84 hubo bala, en el 89 hubo bala, en otros países ha habido bala. Y cuando se dan estos descréditos y la gente no para, y se dan trampas en las elecciones que se tratan de ganar judicialmente, y se empieza a dar una frustración entre grupos y grupos, veamos a dónde estamos llevando al país. Porque ese país a donde lo estamos llevando es muy peligroso y no debe ser así. Así es que el programa de hoy es para finalizarlo con una invitación a todas las fuerzas que están generando algún grado de incidencia sobre el ámbito nacional, a empezar a tratar de ponerse de acuerdo. O no lamentemos, porque las últimas elecciones aquí han sido 30 y tanto por ciento, 30 y tanto por ciento, 30 y tanto por ciento. O no nos extrañemos que aquí venga un comunista con 30 y pico por ciento en las próximas elecciones y se lleve las elecciones del país y entonces nos vamos a lamentar lo que debimos haber hecho bien los años anteriores. Los veo así y converso con ustedes el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.